Cara a Cara, el análisis. 9:23 a.m. y es momento ya de conversar con Eduardo González, académico del TEC de Monterrey, porque pues comienzan los días interesantes, comienzan los días importantes para pues cambiar a la presidenta, tiene que ser presidenta del Instituto Nacional Electoral. Hoy los diputados, las diputadas definirán quién será, cómo será y pues bueno, te presento con mucho gusto, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, un saludo al auditorio. Pues se comienzan estos días interesantes, Lalo, sobre todo porque pues el lunes ya tiene que haber una presidenta, tenemos que tener, que tiene que ser mujer, pero ya se tiene que saber su nombre y quien comience a tomar funciones. Así es, pues ya el tiempo se está agotando y bueno, pues de acuerdo a la Constitución y con lo que se estableció en la misma convocatoria, en caso de que este plazo vencido el día de hoy, las propuestas formuladas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no alcancen la votación calificada de las 2/3 partes de los diputados, pues la mesa directiva tendrá que convocar a sesión del Pleno para celebrarse mañana, en la que se realizaría pues la elección de las consejeras electorales que pues están, digamos, se encuentra vacante mediante insaculación de los aspirantes inscritos en las listas correspondientes, conformadas ya para eso. De no realizarse este proceso, pues la mesa directiva de la Cámara de Diputados tendría que remitir de manera inmediata al Pleno de la Suprema Corte de Justicia las listas correspondientes conformadas pues para esto, para que se proceda a la designación mediante insaculación de las consejerías electorales pues que hay que cubrir, y esto se realizaría el 3 de abril. Digamos, ese es el proceso hasta el día de hoy legal que debería de seguir la designación de las personas que van a ocupar estas vacantes en el Instituto Nacional Electoral. Eso es por una parte, pero la otra que me parece que siempre es la que da más materia para el análisis, para incluso la controversia, sí, los amarres, etcétera, pues tiene que ver con la lectura política. Es decir, si nosotros revisamos el marco legal, las condiciones bajo las cuales se deben de elegir, pues pareciera que no hay duda, que no hay pues ningún espacio oscuro, que todo es claro para elegir a quién ocupará esos lugares. Sin embargo, creo que el problema comienza pues con toda la cuestión política y con todo el manoseo que se ha llevado a cabo, no de ahorita, sino prácticamente a lo largo de la historia del Instituto Federal Electoral y ahora del INE, por parte de los partidos políticos a través de las diputadas y los diputados. Con ello, pues no es hoy, desgraciadamente, el único momento en el cual pudiésemos afirmar que quien llegue a ocupar estos espacios en el INE, pues tenga una cercanía, una cercanía política con Morena y con el mismo presidente de la República. Desde luego que no estoy a favor, y nunca lo he estado, de que el INE se haya vuelto una especie de espacios de cuota para los partidos políticos a través de los legisladores federales. Eso me parece que hay que acabarlo, porque de lo contrario, aunque se diga lo que se diga desde el nacimiento del Instituto Federal Electoral y ahora del INE, pues en muchísimas elecciones los dados han estado cargados. Desde luego que es mucho mejor lo que hemos construido tanto en el IFE y ahora en el INE, sí, que lo que teníamos antes en la Comisión Federal Electoral, por supuesto. Sin embargo, sí me parece que es importante recalcar que debemos hacer lo necesario para que estos órganos, el órgano federal y los órganos estatales, no estén manoseados
por los partidos políticos. Y que al final de cuentas, Lalo, ese es el objetivo principal, es decir, creo que es fundamental quien vaya a llegar al INE, porque llega en un momento importante y llega un momento en el que primero vienen unas de las elecciones para mí más importantes porque ya se movieron algunas fichas, se canceló el plan B de la reforma electoral, hay un plan C y llega en un punto, en un escenario político muy importante con muchos matices. ¿Y cuál sería este escenario en la que llega esta nueva presidenta? Sí, yo creo que el ciclo electoral que vamos a iniciar prácticamente con las elecciones de Coahuila y el Estado de México, y vamos a concluir con la presidencial y la para gobernadores en muchos estados y la Cámara baja y alta a nivel federal el año siguiente, pues creo que pues es un periodo en el cual se estarán apenas sentando, acomodando, cuando pues hay que comenzar a vigilar y organizar este proceso que, como tú bien dices, pues es muy importante, llega en un momento clave, como llegan prácticamente todos los procesos electorales. Es decir, tampoco es que este momento sea el que nunca hayamos vivido. Estoy pensando, por ejemplo, en aquella elección del 97, cuando Cuauhtémoc Cárdenas gana el gobierno de la Ciudad de México, que es pues el primer gran reto que tiene ese IFE ciudadanizado para pues dar los resultados que evidentemente le eran desfavorables a el partido en ese momento en el poder, el PRI. Entonces, yo creo que lo que viene debe de ser un espacio que debemos utilizar tanto las ciudadanas, los ciudadanos, como los partidos políticos, los gobiernos y el mismo Instituto Electoral, para seguir fortaleciendo las bases de esta democracia que, si bien no ha llegado digamos, a la vida adulta en términos de calidad democrática, sí está muy por encima de lo que tuvimos en el país, por lo menos hasta antes del año 2000. Entonces creo que quien llegue al INE debe de entender que ya no estamos como sociedad civil y política para regresar a aquellos años en donde pues desde el gobierno del partido que sea, pues se determinaba cargar los dados hacia un lado o hacia otro, porque también me parece que hay muchas voces que en este momento pues dicen que quien llegue a ocupar esos espacios en el INE pues tendría simpatía por Morena. Uh-huh. Y son muchas de las voces que cuando los que ocuparon el IFE y el INE tenían simpatía por el PRI o por el PAN, guardaron silencio. Pues yo creo que sí hay que señalar ahorita y hay que señalar mañana, es decir, que las condiciones en el INE sean las más claras y estables posibles, y que quede muy claro la no relación política con los gobiernos para garantizar un proceso democrático, un proceso electoral democrático este año y el que viene. Oye, Lalo, ¿cómo deja el INE Lorenzo Córdoba? Es decir, ¿tú crees que creo que una muy muy mala relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y digo no porque tengan que ser amigos, pero creo que al final de cuentas, ¿cómo se va Lorenzo Córdoba del INE? ¿Cómo, a tu consideración, cómo crees que lo deja, y cómo también se va con la figura Lorenzo Córdoba, donde al final de cuentas pues siempre estuvo una pelea constante con el gobierno de México, es decir, específicamente con el presidente, pero cómo nos deja un INE Lorenzo Córdoba? Bueno, a mí me parece que podemos dividir en varias partes este asunto. Por un lado, el INE también tenemos que entender que está por encima de Lorenzo Córdoba. Es decir, si seguimos centrando la discusión en Lorenzo Córdoba, en Murayama, en Jacobo, creo que reducimos la importancia y el tamaño, la valía que tiene el Instituto Electoral. Por un lado. Por otro, y en ese sentido, me parece que el INE pues se ha seguido fortaleciendo de manera muy importante
y más allá de las rencillas y las discusiones y diferencias que han tenido el presidente de la República con Lorenzo Córdoba, pues no podemos dejar de reconocer finalmente que el triunfo de Morena en el 2018 pues es palomeado por ese INE. Claro. Sí, y no es que si el INE no lo palomea, entonces no cuenta, porque es producto también de la votación de la ciudadanía. Pero desde luego que debemos de reconocer el trabajo que ha hecho el INE, y no solamente con Lorenzo, sino desde que tenemos un instituto, digamos, ajeno a las manos directas del gobierno, sin que esto evite pues que hagamos críticas con respecto a procesos en donde el INE se prestó a fraudes electorales, a manipulaciones, como fue el caso clarísimo del 2006 con la robo de la presidencia de Felipe Calderón. Es decir, también hay que tomar en cuenta esa otra parte del instituto, pero me parece que finalmente el instituto que ahora pues tendremos ya en unos días más con caras nuevas, creo que como órgano se encuentra fortalecido, se encuentra con las condiciones necesarias para darnos certidumbre frente a los procesos electorales, más allá de las figuras políticas de quienes ahora se van. Y por otro lado, sí me parece que este es un momento que se puede utilizar para replantear y reajustar los recursos que obtiene el INE, y no me refiero únicamente a los procesos, a la organización de los procesos, sino a sueldos, a prestaciones, etcétera, que tienen los miembros de ese instituto. Pues hoy en la prensa circula en varios espacios pues esta cantidad que se ha estado diciendo que se podría llevar Lorenzo, Ciro, Jacobo, de cercano a los 10 millones de pesos. Entonces me parece que esa parte es ofensiva para la misma ciudadanía, sin que eso quiera decir que es lo único que podríamos señalar que no ha funcionado adecuadamente dentro del INE. Pues también hay que entender que la narrativa que se genera desde el gobierno y que una buena parte de la población ha consumido está centrada casi exclusivamente en el asunto de los recursos. Y que al final de cuentas, Lalo, yo creo que obviamente el que llegue, pues tiene que ser presidenta del INE, consejera presidenta. ¿Cómo crees o piensas que debería de ser la relación que tiene o que debería tener con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que debe de ser una relación respetuosa, una relación cordial. También yo no creo que le haga bien a la ciudadanía el que los participantes de un juego pues estén en contra de quienes son los árbitros de esas contiendas, ¿sí? Yo creo que sin necesidad de decir, bueno, pues queremos que esté metida en Palacio Nacional, ¿verdad? Creo que sí le haría mucho bien a la democracia y a los procesos electorales, pues que exista una cordialidad y ganas de trabajar por parte de los dos espacios a los que te refieres. Yo creo que le haría muy poco bien al proceso democrático el que volvamos a tener un INE pues enfrentado de manera sistemática con el presidente. Si hacemos un alto ahorita, pues podemos regresar por lo menos 6 meses atrás. Si llevamos 6 meses metidos en una discusión de que si la reforma, que si el plan A, que si el plan B, el C, no sé, qué va a pasar primero. No, bueno, que la reforma o se acaban las letras. El plan me menciona el presidente que ya había sido aplicado en 2018. Sí, entonces bueno, pues yo creo que llevamos pues desde octubre del año pasado discutiendo esto, cuando pues hay otros problemas que también deben de ser atendidos en el país, y que a mí sí me parece que también forma parte de una estrategia política por parte de la presidencia, pues para ir alargando este asunto, distrayendo a la misma oposición que no termina por encontrarse con ella misma, y que a la vuelta de los días lo que probablemente vamos a tener es gente
ocupando estos espacios en el INE, cercanas o por lo menos no enfrentadas al gobierno de la Cuarta Transformación. Pues nada más, ya para casi terminar, Lalo, ¿qué les dices a los que nos están escuchando? ¿Qué es lo que tienen que tener atención que va a pasar estos días en la Cámara de Diputados? ¿En qué nos tenemos que fijar y por qué debemos de estar atentos? Bueno, pues justo con lo que empezaba la plática, ahora es decir, si hoy no se ponen de acuerdo para decidir quiénes van a ocupar los espacios vacantes en el INE, pues tendrían todavía hasta mañana para mandar finalmente la lista de las personas y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien por insaculación decida que pues los nombres de quién va a ocupar estos espacios. Esto deberá de estar resuelto el 3 de abril. Es decir, tenemos 4 días en los cuales pues seguramente habrá mucha actividad política, sobre todo en la Cámara de Diputados, en los partidos políticos y en la misma Suprema Corte de Justicia, pues para determinar quiénes, ¿verdad?, van a ocupar estos espacios. ¿Y tú crees, Lalo, que sí tenga que llegar hasta la Suprema Corte? Pues lo que pudimos ver el día de ayer, o más bien con lo que vimos el día de ayer, sí, no hay pues muchas esperanzas de que sea la Cámara de Diputados en donde se resuelva este asunto. Esperemos que no llegue a esa instancia, lo cual implicaría pues por lo menos que se sentaron y que accionaron de manera política pues para llevar a las personas a ocupar estos espacios. De lo contrario, pues sí, no hay condiciones legales para que esto no caiga en la Suprema Corte. Te digo, por lo que vimos hasta ayer en la tarde-noche, pues todo parecería indicar que ahí es donde va a terminar de resolverse el asunto del INE. Yo también presiento, igual nos podemos equivocar, de que va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya el 3 de abril tiene que haber una presidenta. El 3 de abril, así es, se cierra el proceso. Pues bueno, estaremos atentos, Lalo, hay mucho escenario político, muchos tintes políticos, muchas lecturas políticas, no queda más que ser espectadores, estar atentos a lo que pase, porque esto pues decidirá muchas cosas en el futuro. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. No, hombre, al contrario, Laura, un abrazo, feliz fin de semana. Pues ahí está la información, estar atentos en la Cámara de Diputados, escoge a la nueva presidenta del INE, también a consejeros del INE. En caso de que no se concrete nada el día de hoy en la Cámara de Diputados, tiene que ser pues llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues habrá una insaculación. Estaremos atentos de lo que pase, por supuesto, porque el lunes ya tiene que haber una nueva presidenta del INE. Nos vamos a una pausa y regresamos.